Tarracrópolis. 2 milenios de evolución de la Acrópolis de Tarragona. Tarragona se ubica sobre un promontorio junto al mar Mediterráneo, desde donde se divisan las tierras del Camp de Tarragona y las cordilleras que la rodean. Se infiere que en su acrópolis, en el siglo III a.C., el general romano Gneo Cornelio Escipión construyó un campamento militar para hacer frente a los cartagineses, rivales de Roma por el control del Mediterráneo occidental. En el siglo I después de Cristo, Tárraco ya era capital de la Hispania Citerior. Con un urbanismo imponente, se erigió en la Acrópolis el recinto de culto imperial presidido por el Templo de Augusto. En este ámbito, toda la provincia debía rendir culto a los emperadores divinizados. El templo fue construido en la primera mitad del siglo I después de Cristo. En la segunda mitad de este siglo, el recinto se amplió con una gran plaza porticada de 2 hectáreas. En los pórticos se abrían cámaras destinadas al culto. La que estamos viendo en la maqueta corresponde al actual espacio del claustro de la catedral. En una de las salas del Museo Bíblico se puede apreciar la anchura de estos pórticos y también el espacio que correspondería a una de las cámaras destinadas al culto. En su subsuelo quedan las cimentaciones de esta cámara dedicada al culto, que actúa a la vez como una cisterna. Una gran aula, a la manera de un templo, fue ubicada en el extremo de la plaza. Parte de sus estructuras se conservan en la catedral. Con la oficialización del cristianismo, a partir del año 380, el recinto de culto imperial fue perdiendo su función religiosa. Sus estructuras perdurarán hasta mediados del siglo V. Posiblemente, el espacio se transformó en un conjunto episcopal con la catedral, el baptisterio y los espacios de residencia y administración del obispo. La investigación plantea como hipótesis que se habría aprovechado la gran aula del recinto de culto para situar la Basílica Catedralicia. En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña son visibles restos arquitectónicos de este período visigótico. Hipotéticamente, estas estructuras se relacionan con el Palacio del Obispo. El Templo de Augusto, en el medio de la plaza, fue desmontado para reciclar y vender sus materiales y de esta manera urbanizar este sector. Con la incursión árabe y bereber, a inicios del siglo VIII, la ciudad inició un proceso de decadencia y progresivo abandono. Es un período oscuro y mal conocido. La ciudad perdió su estructura urbana e institucional, dejando paso posiblemente a un núcleo mínimamente poblado y con una cierta presencia militar andalusí. En el año 1091, el Papa Urbano II restauró la sede episcopal de Tarragona en la figura del obispo de Vic, Berenguer Sunifred de Lluçà, de acuerdo con una bula pontificia que se conserva en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. Pero la toma de la ciudad no cristalizó hasta el siglo XII, por iniciativa del arzobispo Oleguer y la acción militar del caballero Robert d'Aguiló. El arzobispo Bernat Tort, sucesor de Sant Oleguer, a mediados del siglo XII, fijó su residencia en Tarragona, siendo determinante en la planificación del urbanismo de la ciudad medieval. Una maqueta ambientada en el siglo XIV, situada en el Museo de Historia de Tarragona, nos permite ver el resultado de la evolución urbanística en la época medieval. Así, en el siglo XII la ciudad estaba ceñida por la muralla romana y cerraba por el sur aprovechando los restos del muro romano que separaba los antiguos espacios del Fórum Provincial y el Circo Romano. Hoy día, los restos de este muro son visibles en la línea de las calles d'Enrajolat y dels Ferrers. El trazado urbano se había planificado ortogonal, bien ordenado. Muchas edificaciones aprovecharon las grandes estructuras arquitectónicas de los recintos y edificios romanos. La catedral se erigió en el espacio central del antiguo recinto de culto imperial. Las obras fueron iniciadas a finales del siglo XII. La orientación de la catedral era la misma que la del recinto de culto, noreste. Esto fue dado por 2 motivos.
El primero porque la sede medieval se asentó en parte sobre la losa de cimentación del antiguo templo de Augusto, que actualmente se encuentra sepultada a poco más de 1 metro de profundidad del pavimento actual de la catedral. El segundo motivo es debido a que la construcción del claustro aprovechó los muros del ángulo noroccidental del recinto de culto imperial. Las medidas de la catedral fueron impresionantes al ser diseñada con 100 metros de largo en una ciudad que solo tenía una longitud de unos 450 metros. Era un signo visible de la restauración de una de las iglesias más antiguas de los reinos hispánicos con rango de metropolitana y primada. La catedral se consagró en el año 1331 por el arzobispo Juan de Aragón, hijo de Jaime II el Justo. En el sector nororiental de la catedral se desarrolló el espacio cementerial con la capilla funeraria de Santa Tecla la Bella, datada en torno a los inicios del siglo XIII. En la parte oriental de la catedral se levantaba el Castillo del Patriarca, residencia del arzobispo. Su construcción se inició en el siglo XII y los diferentes arzobispos permanecieron en este castillo hasta el siglo XVI. Junto al Castillo del Patriarca se alzaba el edificio de la Curia del Vicariato, centro administrativo de la Iglesia de Tarragona. Parte de los restos de este conjunto son aprovechados por el edificio donde usted se encuentra ahora. Es la denominada Casa de los Concilios. El edificio de la Curia del Vicariato se construyó utilizando las estructuras arquitectónicas del antiguo recinto de culto romano en este sector. En el siglo XIV, en esta curia o consistorio eclesiástico, el vicario general tomaba juramento a los ciudadanos que eran designados para sortear cónsules de la ciudad. El edificio tenía acceso principal a una plaza pública que ya aparece documentada en el siglo XVI con el nombre del consistorio. Esta plaza ponía en comunicación el Castillo del Patriarca, la curia y una entrada lateral a la catedral que se abría donde actualmente se encuentra la capilla de Santa Tecla. Junto al edificio de la Curia del Vicariato se levantaba el Hospital del Aseo, destinada a los vecinos más desfavorecidos de la ciudad. Este hospital fue creado en el siglo XII. A partir del año 1464 se rehabilitó y se agregó el Hospital de la ciudad. El nuevo hospital se puso bajo la invocación de Santa Tecla. Actualmente es la sede del Consell Comarcal del Tarragonés. En el sector occidental de la catedral se alzaba una fortaleza vinculada a la canonjía. Integraba la actual Torre del Arzobispo, entonces titularidad del Paborde desde la segunda década del siglo XIV, que era el canónigo que administraba las rentas y representaba al cabildo catedralicio. En este sector también se conserva la capilla de San Pablo, fechada en el siglo XIII, y que fue para uso exclusivo de los canónigos enfermos y de salud delicada, que eran atendidos por el canónigo enfermero y ayudado por los capellanes enfermeros. La capilla se ubica en el interior del edificio del centro tarraconense El Seminario. La Acrópolis acogió otras construcciones religiosas como la iglesia de San Lorenzo, que data del siglo XIII y de la que hoy es titular el gremio de payeses. Su apariencia actual es la suma del templo gótico del siglo XIV y de la remodelación realizada por el arquitecto renacentista Pere Blai en el siglo XVI. Y es que el siglo XVI fue una centuria favorable dada la buena situación económica de la ciudad y de los brillantes pontificados de los arzobispos de ese momento, como Gaspar Cervantes, Antoni Agustí o Joan Terès. Se impulsaron nuevas obras públicas, se constituyó la universidad, se mejoraron las defensas de la ciudad, la renovación de edificios y la introducción del Renacimiento en el territorio. En el año 1572, el cardenal Cervantes habilitó el antiguo Castillo del Paborde como nuevo palacio arzobispal, donde se fijó la residencia de los arzobispos hasta el día de hoy. Entre los siglos XVI y XVIII, la catedral se vio enriquecida por nuevas capillas renacentistas y barrocas, como la del Santísimo Sacramento o la de Santa Tecla. También en el siglo XVI,
En el año 1584, el edificio de la Curia del Vicariato, hoy Casa de los Concilios, ganó una planta y se transformó en archivo para custodiar los documentos y protocolos de la provincia eclesiástica tarraconense y de sus concilios. De aquí el nombre del edificio. Cumplió la función de archivo hasta la Guerra del Francés. Pocos años antes, en el 1562, se comenzó a proyectar el edificio de la denominada Casa de los Huérfanos, ocupando parte del huerto del Castillo del Patriarca y junto a la actual Casa de los Concilios. Al desaparecer dicha edificación, su espacio ha sido ocupado por manos privadas. Entretanto, la Iglesia vendió el edificio del antiguo Hospital de Santa Tecla para construir el nuevo centro hospitalario en la Rambla Bella de Tarragona, donde actualmente todavía presta su servicio. La Acrópolis de Tarragona vivió, como en otros sitios, las vicisitudes históricas de los siglos posteriores. Sufrió especialmente el episodio de la Guerra del Francés, a inicios del siglo XIX. La ciudad fue sometida a un terrible asedio en el año 1811. El episodio final de la resistencia a los ejércitos napoleónicos tuvo lugar en el Pla de la Seu. Una vez tomada la ciudad, los soldados la saquearon brutalmente durante 3 días. Después de 2 años de ocupación, en el año 1813, las tropas francesas se retiraron de Tarragona, dinamitando diferentes edificios y estructuras. En la Acrópolis se destruyó el Castillo del Patriarca y el Palacio Arzobispal. Acabada la guerra, estos edificios que habían configurado una parte del perfil de la ciudad fueron demolidos. El Palacio Arzobispal se rehizo con estilo neorrenacentista, tal como lo vemos en la actualidad. A finales del siglo XIX, se construyeron nuevos edificios en la Acrópolis. Con lenguaje historicista, el Seminario Pontificio de Tarragona, y de factura modernista, el Matadero de Tarragona, hoy día Rectorado de la Universidad Rovira i Virgili. 3 décadas más tarde, en el año 1936, estalló la Guerra Civil Española. En Tarragona no prosperó el golpe de Estado de los generales rebeldes y la ciudad, como toda Cataluña, quedó en territorio republicano. Los primeros meses de conflicto, la Iglesia sufrió una intensa persecución que ocasionó la expropiación de sus edificios, la destrucción de parte del patrimonio religioso y la persecución y muerte de un importante número de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos cristianos. En la Acrópolis, el patrimonio de la catedral quedó prácticamente intacto gracias a los esfuerzos de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, algunas iglesias como la de la Compañía de María, la del Convento de las Carmelitas Descalzas y la de San Lorenzo, sufrieron expolio y destrucción. Con el desarrollo del conflicto bélico y el establecimiento del Frente del Ebro, Tarragona y su territorio se convirtieron en un objetivo de la aviación del bando insurrecto que sistemáticamente bombardeaba la ciudad y poblaciones vecinas. Se constituyeron juntas de defensa pasiva y se habilitaron refugios antiaéreos para la población. La Casa de los Concilios fue un espacio de refugio. Se aprovechó la red histórica de cisternas de su subsuelo y además se excavaron por debajo de estas una serie de galerías en la roca para dar refugio a más de 700 personas. Cuando las alarmas sonaban, la población debía bajar al refugio y allí esperar con un terrible estado de miedo y de incertidumbre el final de cada bombardeo. Esta situación se prolongó hasta el año 1939, momento que acabó la guerra con la victoria del bando insurrecto. Se inició así una época de dictadura y de fuerte represión que en muchos casos comportaron sentencias de muerte marcando la vida de muchas personas y familias. Uno de los escenarios de esta represión fue la denominada Prisión de Pilatos. La Casa de los Concilios pasó de nuevo a titularidad eclesiástica y el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, en la década de los años 50, reformó el edificio convirtiéndolo en una escuela. Esta perduró hasta el año 1996. Después, el inmueble se transformó en museo y sede de diferentes entidades diocesanas. El edificio está declarado como bien cultural de interés local y forma parte del conjunto arqueológico de Tárraco Patrimonio Mundial de la Humanidad. Actualmente,
La Acrópolis es un espacio donde conviven instituciones públicas administrativas, académicas, religiosas, cívicas, profesionales y sus vecinos. De los restos del recinto de culto imperial al edificio del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, obra de Rafael Moneo, en la Acrópolis de la ciudad se funde el pasado, el presente y el futuro. Ningún visitante queda indiferente a un lugar tan fascinante donde la historia es la protagonista.